Hola a todos y todas, un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias a la Fundación Friedrich Ebert por la invitación, ¿no? Gracias a Astrid, Mariana, Mariel, y un gusto poder compartir el espacio y la mesa también con mis colegas. Bueno, justo decidí hablar de este tema porque está en disputa, ¿no?, en nuestro país, sobre todo en los últimos años, en el último año y este también, justo desde la década de los 70, cuando se empieza a discutir y hablar el tema tal cual como transición energética, principalmente porque Estados Unidos, bueno, porque había muchos conflictos bélicos y porque Estados Unidos tenía temor de poderse quedar en algún momento sin este recurso natural que era el petróleo. Entonces lo que hace es, Jimmy Carter, ¿no?, presidente en ese entonces en Estados Unidos, lo que hace es llevar esta discusión hacia las Naciones Unidas para hablar de esa supuesta transición energética. Pero vale la pena no recordar que se supone que se estaba caminando hacia un mundo post-petróleo, pero finalmente eso no sucedió, ¿no? Igual algo que es importante es que el pico del petróleo se supone que llegó en algún momento, pero justo se empezó a hacer fracking, ¿no? Y además también vale la pena decir que todo lo que nosotros exportamos, explotamos, ¿no?, también de la tierra o extraemos, finalmente no es que eso sustituya a otro bien o a otro recurso natural. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros no hemos dejado de utilizar carbón, por ejemplo, ¿no?, y tampoco hemos dejado de utilizar el petróleo y el gas. Entonces, cada vez que se encuentra un nuevo recurso natural, se siguen aprovechando cada vez más los recursos que ya existen, a pesar de que tengamos nuevas tecnologías. Y bueno, en la actualidad, la siguiente, por favor. En la actualidad, el litio se ha vuelto como un tema de gran discusión, sobre todo para nuestro país, ¿no?, sobre todo para América Latina, pero también para México. A ver si pasa. Sí, por aquí. Bueno, sigo comentando algunas cosas, ¿no? Se ha vuelto justo un tema de debate, gracias, y quisiera decirles por qué es importante. Bueno, es importante, aquí lo que están viendo, justo de su lado, ustedes están de su lado izquierdo, es la matriz que propone justo el Banco Mundial de los 15 a 20 minerales estratégicos, no solamente el litio, también está el coltán, el níquel, hay muchos más, hasta el mismo cobre. Entonces, supuestamente todos estos minerales van a ayudar para la transición energética. Lo que ustedes están viendo en esta matriz tiene que ver con el impacto y también con la demanda que van a tener estos recursos. Los que están en el primer cuadrante no van a tener una alta demanda porque justo son minerales que no van a ser tan utilizados, que no sirven para tantas cosas. En el segundo cuadro de la matriz, del lado derecho, ¿no?, está justo el litio. Es un mineral que va a tener muchísima demanda porque sirve actualmente para varias cosas, principalmente baterías. Baterías de autos, de computadoras, de celulares, entre muchas cosas más. Pero hay otros recursos y otros minerales que con el paso del tiempo lo van a ir sustituyendo, principalmente el cobre y el aluminio. Entonces, su demanda va a durar o hasta que se acabe ese recurso o hasta que se pueda más o menos sacar, pero no muchos años. Y así se va repartiendo. Justo es importante el tercero, porque en el tercero encontramos los minerales que son transversales, que justo van a servir por mucho tiempo para muchas cosas y también van a tener una demanda similar a la anterior, y en el último están los que van a tener menor demanda. Ahí vemos del otro lado, ¿no?, justo también es importante decir lo que está sucediendo con esta demanda de litio a nivel internacional. Es importante decir que, por ejemplo, para el caso de Argentina se llevan más de 25 años extrayendo litio, ¿no?, y en el caso de Chile también. Hay 6 países en América Latina que actualmente tienen este recurso: es Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Perú y México. Pero solamente la mayor extracción se ha hecho en estos 2 países, ¿no?, Argentina y Chile. Y Bolivia, como bien sabemos, hablaba mucho de la nacionalización, ¿no?, hasta antes del golpe de Estado a Evo Morales, ya se empezaba a cambiar un poco el discurso y a discutir qué se podía hacer también para invitar a privados a participar. En el caso de México, no es que sea nuevo, no es que el litio, aunque apenas se empieza a hablar desde hace algunos años o pocos años, en realidad desde el siglo pasado, la década de los 70 más o menos, ya se sabía que teníamos 69 yacimientos de litio. A partir del año anterior, ¿no?, lo que se hace con esos 69 yacimientos, todo el mundo ha leído en los periódicos que se sabe que el yacimiento más grande se encuentra en Sonora, ¿no?, justo en Baja de Huachi, ¿no?, y en Guasabas. Entonces, a partir del año anterior se le encarga justo a la encargada del Servicio Geológico Mexicano que empiece a realizar otros 86 yacimientos más. Cuestión problemática porque solamente le dan muy poco dinero para hacer esa investigación, tanto descubrir si esos yacimientos realmente son ricos en litio y en dónde se encuentran, pero por otro lado, lo afortunado es que esos 80 y tantos, 73, ya se descubrió que sí existe litio y parece que más o menos con buena capacidad. Ahí están más o menos para que vean en todos los estados donde tenemos litio. Los primeros que se descubren justo fueron en Baja California, Zacatecas y San Luis Potosí. Después, hasta hace como 1 o 2 años, se empieza a hablar justo del de Sonora, y vale la pena decir que en el de Sonora se dice que hay 243 millones de litio. Entonces, el que sigue, por favor. Bueno, también es muy importante es justo saber que el proyecto más importante, como decía, se encuentra en Sonora, ¿no? Este proyecto es relevante por varias razones. Una de ellas es, ahora comentaré algo de la extracción de litio. El proyecto todavía no está extrayendo, está solamente explorando, están revisando cuánto litio se tiene.
No es el más grande del mundo, salieron en muchos periódicos las noticias que era justo el yacimiento más grande del mundo. El más grande se encuentra en Bolivia, con 21 millones de toneladas. El siguiente lo tiene justo Argentina, con 19 millones de toneladas. Y el siguiente podría estar en México. La empresa que está ahí, que seguramente la han escuchado, ¿no? Justo es, en este caso es Bacanora Lithium, con Ganfeng, una empresa que también es china, que ya compró la concesión, bueno, no compró, se les cedieron la concesión, pero en todo caso lo que ellos han dicho es que creen que podrían tener de recursos 11 millones de toneladas como mucho. Ha ido cambiando la cifra, desde 6 millones hasta llegar a 11, por lo que México podría estar en el tercer lugar justo respecto a este mineral. Bueno, cuestiones importantes. Al inicio, cuando se estaba buscando, más bien no se estaba buscando litio, sino justo en Sonora lo que se buscaba era boro, una empresa que se llama Sonora Borax, y se dieron cuenta que no era suficiente para cuestión comercial, para poder, digamos, extraerlo y exportarlo. Entonces, la empresa al estar buscando el boro descubrió que también se encontraba litio en este lugar. Hasta ahora, en la actualidad, hay 7 concesiones que tiene la empresa, que son Sonora Lithium. Todas estas abarcan alrededor de 100.000 hectáreas, un tamaño equivalente a la Ciudad de México. Es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Que es muy grande. Y justo, bueno, hay también otras concesiones, hay otras 7 concesiones más. Entre ellas 2 ya son del gobierno. El gobierno ya se las quedó, porque justo ha hablado del tema de nacionalización. Bueno, me sigo justo para decirles otras cuestiones importantes, nada más para que no se me olvide. Dentro de todas estas concesiones hay un proyecto que podría ser muy interesante por su potencial, que es el proyecto Electra, pero además justo está cerca, o casi, en un área natural protegida, entonces podría correr muchos riesgos. Gracias, María. Ok, bueno, esto es para decir las 2 razones por las que se ha vuelto muy importante el litio, en México principalmente. Por nuestra posición geográfica, es una de ellas. ¿Qué significa esto? En donde está justo el proyecto de Sonora Litio, a un ladito le queda muy cerquita el puerto de Guaymas, en Sonora, que es el puerto que más se exporta hacia todo Asia. Y sabemos que Asia es el mayor consumidor justo de lo que tiene que ver con baterías de litio, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con este recurso. La segunda cuestión importante de por qué México ha entrado en discusión para el tema del litio es justo porque estamos muy cerca de las plantas automovilísticas de Estados Unidos. Y de hecho, gran parte de la producción ya está comprometida con Tesla, la producción de Sonora Litio, ya se comprometió, y otra parte, la siguiente es de 2023 a 2025, y de 2025 en adelante está comprometida con empresas asiáticas. Vale la pena decir que la empresa iba a empezar su proceso de explotación, bueno, de exploración y explotación a partir del año 2023, pero ya lo retrasó, y parece que se va al 2024, no sabemos la razón, pero puede ser quizá las que voy a comentar más adelante. Ok, bueno. Aquí esto es lo que ha sucedido en nuestro país. Rápidamente la historia, ¿no? De los últimos, de 2019 hasta la actualidad. Lo primero que se hace es que justo el antiguo secretario de Semarnat, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, comenta justo que pues, se sabe que hay litio y que sería muy interesante y muy importante que se aprovechara a nivel nacional. O sea, ya se hablaba o se dejaba ver como un tipo de tema de nacionalización, ¿no? Pero al día siguiente, fíjense, 12 de diciembre, 13 de diciembre, al día siguiente el presidente de la República comenta que no, que en dado caso de que extraigamos el litio va a ser por medio de privados, que no tenemos la capacidad. Pasando un poquito de tiempo, ¿no? En junio de 2020, justo Víctor Toledo vuelve a salir a declarar y comenta que sería muy importante, declarar este mineral como estratégico de la nación, y que en su caso sí sería muy interesante que fuera por nacionales, para que no nos sucedieran problemas, ya sean de accidentes políticos o sociales, como hay principalmente en Chile y en Argentina. Entonces, por eso vuelve a hablar de esta nacionalización y de este potencial que tenemos. Poco tiempo después, ¿no? Para que no les cuente así toda la historia larga, nada más les comento que salieron algunas iniciativas, propuestas de iniciativas legislativas por algunos diputados y senadores que hablaban justo ya de un organismo de litio. Y uno de ellos también comentaba que el litio se podía extraer de forma sustentable, cosa que más adelante vamos a ver que eso no puede ser cierto por la cantidad de agua que necesita, energía, madera y otras cosas. Más adelante, siguiendo la discusión, ¿no? Justo declara el que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto, comenta que no se les va a retirar las concesiones a las empresas que ya tienen concesionado el litio, excepto si son empresas ociosas. ¿Qué significa? Que no estén explotando en el futuro y que solamente estén especulando con este recurso. Pero el presidente vuelve a declararlo, y seguramente ya le sonará la reforma energética, y me voy hasta el final. Hace unos meses justo se vota la reforma energética, se vota en contra, se rechaza, y uno de los elementos que trae la reforma energética era el litio, ¿de acuerdo? Y el litio se vota a favor. La gente está de acuerdo, bueno, los diputados y senadores no están de acuerdo en que se nacionalice. Acá hay un pequeño problema, bueno, no sé si decir que pequeño, pero aquí hay un problema. A lo mejor muchos dicen, qué bueno que pertenezca a la nación este recurso, es de nosotros. Sí, eso es positivo, y que no se les dé extranjeros. ¿Qué es lo negativo? Que justo se modifica la ley minera para decir que el litio es un mineral estratégico,
pero no se modifican los 50 años que tienen de concesión todas las empresas, ¿no? Sean de oro, plata, cobre, cualquier otro mineral, y 50 litio también. 50 años con una prórroga de 50 años más. 100 años para poder extraer y explotar un recurso natural, que es la minería, cualquiera que sea. Y tampoco se modifica el artículo 6, que habla justo de utilidad pública y de preferencia. ¿Qué significa eso? Pasando a palabras más llanas. Significa que si un campesino o cualquier persona en su territorio tiene frijol, maíz, calabaza, es lo que ha sembrado o tiene ganado, pero se descubre que hay minería, cualquier mineral, entonces se le puede decir retírate. O se le puede comprar o vender, lo que dice el artículo 27 constitucional, que fue modificado justo en la década de los 90. Eso entre muchas cosas más, ¿no? Las empresas también al darles la concesión ya son dueñas del agua, también son dueñas de la tierra, son dueñas de los bosques, de todo lo que encuentran alrededor. Entonces, bueno, la ley minera tendría que cambiar alrededor de 22 artículos, no los voy a recitar aquí todos, ¿no? Pero nada más como dejando ver cuál es la problemática de esta nacionalización. ¿Y qué sigue, por favor? Bueno, para ir cerrando, algo que les quiero contar que a mí me parece muy relevante es todos estos costos ocultos que deja el litio. De entrada, solamente voy a comentar 3, porque si no quizá no terminaría. El primero es que tiene una gran transformación territorial. Comentaba y regreso otra vez a enfatizar en la cifra, que son 100.000 hectáreas de un solo proyecto. Un proyecto que además hasta la actualidad no ha sacado ni un solo gramo de litio y que ha costado millones. Entonces es importante decirlo porque esa transformación territorial podría llevar justo a que la gente tenga que emigrar, podría llevar a desalojarlos, pero no solamente las personas, también los animales, la flora y la fauna. ¿Por qué? Lo que va a suceder con los animales es que no van a reconocer el lugar donde tienen que regresar a comer o a dormir. Ese es un problema de la transformación territorial. Aparte, que no sé si ustedes alguna vez han visto una minería a cielo abierto, una empresa o un proyecto, deja completamente un boquete, ¿no? Y todo destrozado. El paisaje no se puede volver a restaurar jamás. Esa es una de las cuestiones importantes. Otra es que justo el litio para su extracción necesita alrededor de 600 litros por segundo. Más o menos para que tengamos el equivalente, las personas en Ciudad de México consumimos 150 litros al día. O sea que lo que necesita el litio por segundo es lo de 4 personas al día. Entonces es muchísima cantidad de agua. Eso también habría que tomarlo en cuenta. El tercero que es importante, déjenme ver si lo puse por ahí, ¿ok? Son justo los accidentes. Todo proyecto minero no está exento de accidentes. Derrames, deslaves, la destrucción que ya comenté, personas que queden atrapadas, seguramente todos recordarán Pasta de Conchos, ¿no? Rollo Sonora Río Bacanuchi, y no hay algo que en la ley, bueno, se supone que sí, se les multa, ¿no? Con el que contamina paga después de que lo hicieron, y no premio, no hay principio precautorio ni preventivo. Así me puedo seguir diciéndoles cómo transforma culturalmente a esas comunidades, cómo llegan de otros lugares justo las personas a trabajar, porque es un sector muy tecnificado, entonces muchas veces no contratan a las personas de ahí, sino de fuera, y también personas que vienen de otros lugares que justo están especializados en eso. Eso nos lleva a otras problemáticas que hemos visto con la minería a cielo abierto, que justo se ha dado, ¿no? Problemas de género, que se ha dado violencia, que se ha dado embarazos prematuros, VIH-Sida, etc. Para explicarles todo eso me llevaría más tiempo, no lo voy a hacer. Que se piensa que la minería es un sector que justo genera mucho a la economía del país. No es así. Lo comento rápidamente, nada más datos para México, no de litio, de la minería en general, ¿no? Aporta menos del 1% al Producto Interno Bruto, el 0.9%. En cuestión de impuestos, aporta, en los años que ha aportado más, el 0.52%. Cuando ustedes, como personas físicas, pagan casi 30% de impuestos, entre 16 y 30. Entonces la minería aporta prácticamente nada. Y el siguiente que se piensa mucho, ¿no? Es que genera muchos empleos. La minería de forma directa genera entre 100.000 y 300.000 empleos. Somos 120 millones en México. Entonces es también menos del 1% de la generación de empleos. Y bueno, ahí podríamos desglosar hombres, mujeres, etc. Pero yo quiero cerrar diciendo que se nos ha vendido, ¿no? Por mucho tiempo la idea de que estamos en esta supuesta transición energética. Habría que revisar bien en qué consiste y por qué con lo que inicié en el discurso que se hizo hace muchos años, en la década de los 70, de Jimmy Carter, porque esa transición energética principalmente se les está exigiendo a los países del sur y no a los países del norte, para que se pueda seguir viviendo de una forma todavía masiva, con consumo, con producción, entre muchas más. En eso nos han vendido también el litio y nos han vendido como el nuevo petróleo o el oro blanco. No es realidad. Les mostré la matriz, la segunda, la del Banco Mundial, para que vean que además es un recurso que se va a poder utilizar por poco tiempo. Pero eso lleva a que justo al crecer su demanda también se especule con este recurso natural. Ya en la actualidad se especula con el agua, con los minerales, con el petróleo, y lleva a que muchas veces las empresas, aunque no estén produciendo, estén ganando justo por la especulación. Eso pasa en México y en América Latina y en el mundo, ¿no? Ya les comenté rápidamente justo los riesgos socioambientales, pero quisiera cerrar nada más diciendo, en la cuestión de la nacionalización, algo que tenemos que discutir es si realmente tenemos la capacidad para sacar ese recurso. No contamos con capacidad técnica, ni económica, ni en ningún sentido, y la cadena de valor para el litio la tienen prácticamente capturada entre China y Estados Unidos. Entonces, para producir baterías de litio, que es lo que más se produce, son 5 etapas. Y solamente en las primeras 2 etapas participa América Latina, que es Argentina y Chile, y valdría la pena, con eso cierro, ¿no?,
decir que en otros países de América Latina el litio que existe está en salmueras o está en roca y el de México está en arcillas. Es más difícil de sacar y por lo tanto es mucho más costoso. Entonces tendríamos que pensarlo realmente cómo queremos hacer este tipo de transición energética, con qué elementos, a quiénes les pertenecen y a quiénes van a beneficiar. Muchísimas gracias.